La camarera tiene un pendiente igual al de su madre, y el billonario queda congelado. El ambiente relucía en el restaurante La Élite, donde la opulencia dominaba cada rincón. Los candelabros colgaban como estrellas en la noche, brillando con el destello de cristales finos. Leo, el joven camarero, movía sus brazos con rapidez, sirviendo copas de vino a un grupo de ejecutivos encorbatados que reían con una risa amarga y deslumbrante. La tensión era palpable, como si bajo el glamour se escondieran secretos inconfesables. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre él. Daniel, el multimillonario de la ciudad, observando con un aire de arrogancia y misterio. El estómago de Leo se revolvió. Había escuchado historias sobre Daniel, sobre su fortuna construida entre sombras y luces. Mientras Leo servía los platos, un destello captó su atención. El pendiente de diamante en la oreja de Daniel brillaba intensamente, y su corazón se detuvo. Se asemejaba al que su madre solía llevar. ¿Podría ser el mismo? El eco de su madre resonó en su mente. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. «¿Eres tú?», musitó Leo, su voz casi atrapada en el aire. La sala se llenó de murmullos, pero todo se desvaneció cuando se atrevió a acercarse. La mirada de Daniel se volvió fría, como el acero. Pero en sus ojos había un destello de sorpresa. Un roce de duda lo atravesó, y la inquietud creció en Leo. La conexión entre ellos era inquietante, una maraña de recuerdos no resueltos. La cena transcurrió, pero cada movimiento de Leo era tortuoso. Su mente zumbaba. ¿Qué escondía ese hombre acaudalado detrás de su fachada perfecta? El murmullo de las conversaciones se volvió oscuro, lleno de insinuaciones. Los comensales intercambiaban miradas furtivas, y Leo sintió el juicio colectivo que siempre había sentido, como un peso en los hombros. Pero esta vez no era solo su pasado, era un nuevo dolor que se desataba, un resentimiento hacia un mundo que lo miraba como un simple servidor. Cuando Daniel finalizó su cena, Leo apenas tuvo tiempo de respirar, se dispuso a recoger los platos, pero el pendiente lo llamó de nuevo. Las campanas de la verdad comenzaron a sonar. Rápidamente, decidió investigar. La noche quedó trazada por el brillo de las luces de la ciudad, mientras Leo se sumergía en una red de secretos y mentiras. Cada pista lo llevó más cerca de un abismo que nunca había imaginado. La historia de su madre y Daniel era un laberinto entrelazado. Las revelaciones comenzaron a desenredarse, y el horror lo persiguió con cada descubrimiento. La culpa de Daniel, escondida bajo su éxito, se hizo carne, ambos encadenados por un secreto que podría destruirlo todo. Leo se enfrentaba a una decisión desgarradora. Debería seguir adelante, arriesgando todo por una verdad que podría liberarlo o condenarlo a vivir en la sombra. El tiempo corría, y el miedo lo abrazaba. La verdad estaba en el aire, pero él aún no la había tocado. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El tiempo corría y el miedo lo abrazaba. La verdad estaba en el aire, pero él aún no la había tocado. Leo sacudió la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos. La idea de que Daniel pudiera estar conectado con su madre lo consumía. ¿Por qué demonios sentía que había algo más detrás de ese pendiente? La cena había terminado, pero su inquietud solo comenzaba. Decidió que tenía que hablar con Daniel, tenía que saber la verdad. Con un nudo en la garganta, Leo se acercó al multimillonario, quien ahora se preparaba para irse. «Señor, Daniel», comenzó, su voz temblorosa. «Necesito hablar contigo, es importante». Daniel lo miró, sus ojos oscuros se entrecerraron y la arrogancia comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de sorpresa. Pero no hubo tiempo para más. Justo en ese instante, un grito desgarrador estalló en el espacio. Todo el restaurante se congeló. «¡Fuego! ¡Hay fuego!». La voz de una mujer resonó, y en un rincón del establecimiento, llamas comenzaron a danzar, rodeadas por un humo espeso que se elevaba como un fantasma. El caos se desató. Los comensales gritaban, buscando la salida. Leo sintió un golpe en el pecho.
La mirada de Daniel se llenó de alarma y contra su instinto, en lugar de huir, giró hacia Leo. «Ayúdame a sacar a la gente», gritó. Leo asintió, aunque su mente apenas podía procesar el horror. Se unieron, empujando a la multitud en dirección a la salida. En medio del tumulto, Leo perdió a Daniel de vista por un momento, pero su instinto le dijo que debía encontrarlo de nuevo. Sin embargo, el grito desgarrador regresó. Provenía de una mujer atrapada en una esquina. Leo corrió hacia ella. El fuego crepitaba y el aire se tornaba irrespirable. «Salga de aquí», le gritó, extendiendo su mano. Pero fue entonces cuando al girar vio algo que lo heló. El pendiente de diamante destellaba entre las llamas, cayendo al suelo. Sin pensarlo, Leo se lanzó a rescatarlo, aferrándose a la joya. Cuando pudo, emergió de nuevo, el corazón latiendo con fuerza. La mujer estuvo a salvo, pero el horror lo había abrazado con una nueva intensidad. Entonces, sintió una mano en su hombro. Era Daniel, su rostro pálido reflejando terror. Pero no era ese el motivo de su desesperación. Con los ojos desorbitados, señaló el edificio. «Nuestro pasado, Leo. Ella está viva». La revelación cortó el aire como un cuchillo. Leo se quedó paralizado. «¿Qué dices?» Su voz apenas era un susurro. Y Daniel, temblando, continuó. «Tu madre, ella es la dueña de este lugar. Desapareció porque tenía que esconderse de mí. Y ahora, los secretos están volviendo para atraparnos a los dos». El estruendo de las llamas aumentó, pero el fuego era lo de menos. Leo sintió como su mundo se desmoronaba. Sus recuerdos, su odio, todo se mezcló en una ensordecedora confusión. ¿Cómo podía ser posible? ¿La dueña? ¿Era ella en realidad quien había estado detrás de todo? «Leo, tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos», instó Daniel, su mirada desesperada. Pero Leo se sentía atrapado entre el fuego en sus manos y el fuego en su interior. ¿Debería confiar en un hombre que le había generado tanto rencor? Todo lo que había creído era una ilusión. La atmósfera se volvió densa, las llamas rugían con una risa burlona. Leo miró el pendiente, sus sentimientos se agolpaban, deseos destrozados. ¿Qué haría ahora? ¿Se arriesgaría a descubrir la verdad? ¿A desentrañar el laberinto oscuro donde su madre había estado atrapada? En ese instante, sabía que la conexión entre ellos no era solo un hilo, era un cable en llamas que lo arrastraba, desnudando un pasado que nunca había completado. «Síganme, por aquí», alguien gritó, y Leo empezó a moverse, pero no podía olvidar el pendiente, y mucho menos las palabras de Daniel. El tiempo se detuvo en medio del fuego, y con cada paso, la verdad se acercaba, pero con ella el peligro latente. La pregunta quedaba flotando. ¿Estaba realmente listo para afrontar lo que lo aguardaba a la salida? El futuro prometía ser aún más oscuro. Leo miró a Daniel, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué quieres decir con que ella está viva?» Su voz temblaba, casi ahogada por el rugido del fuego. Pero la desesperación de Daniel no tenía tiempo que perder. «Escucha, tenemos que irnos», Daniel gritó. Sus ojos ardían con una mezcla de pánico y urgencia. Pero algo en la voz de Daniel sonó diferente, como si ese grito llevara consigo el peso de un pasado oscuro. Por un momento, el caos a su alrededor se desvaneció. Leo sintió que su corazón se detenía. «¿Qué sabes? ¿Qué has hecho?» La incredulidad se mezclaba con un miedo profundo. «Te lo prometo, no es lo que piensas», Daniel respondió, casi suplicante. «Todo lo que te han contado es mentira. Ella no desapareció, estaba salvando su vida. Todo fue por culpa de mi familia». El sudor le corría por la frente, y Leo sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Daniel vibraban en su mente como un eco aterrador. «Mi familia». En ese momento, el cielo se llenó de un crujido ensordecedor. Parte del techo se derrumbó, y el aire se volvió denso con humo. La multitud continuaba moviéndose hacia la salida, pero el pánico se transformó en más que un simple horror. «Leo, sigue adelante. Tú no tienes que quedarte aquí», gritó Daniel, intentando arrastrarlo hacia la salida. Pero algo lo detuvo. Una imagen se formó en su mente. Su madre. ¿Realmente había estado en peligro por culpa de Daniel y su familia? La rabia se encendió en su pecho. ¿Y si es verdad? ¿Y si ella siempre estuvo en la oscuridad por ti? Leo se preguntó en voz alta, su voz resonando en sus propios oídos,
desafiando a Daniel a negarlo. Tú no sabes la historia completa. Daniel hizo una pausa, y en ese instante, la habitación se iluminó por un instante, como si el fuego hubiera decidido mostrar su verdadero rostro. Mira el pendiente, es más que un simple joya. Sin pensarlo, Leo soltó el pendiente, y éste cayó al suelo, brillando como la única esperanza en medio de la tragedia. ¿Qué tiene que ver el pendiente? ¿Por qué me dijiste que ella está viva? ¿Quién eres tú realmente? La confusión lo envolvía, su mente girando. Daniel se acercó, sus ojos reflejando miedo. Porque el pendiente es lo único que te mantiene conectado a ella. Ella es mi madre también. La revelación hirvió en el aire, y el mundo de Leo se tambaleó bajo sus pies. Un instante de silencio. Luego el caos resurgió, el rugido de las llamas era ensordecedor. Leo sintió que su corazón se paraba. ¿Qué? Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Ambos somos hijos de ella. Daniel respiró pesadamente. Por eso he estado buscando. Por eso nunca me alejé de ti. Necesito que entiendas. Eso es imposible, Leo replicó, su mente enredada. Todo este tiempo. Eres. Y fue en ese instante que el fuego estalló con una furia desenfrenada. Un bombazo hizo que el suelo temblara. Y así como esas palabras se volvieron cenizas, Leo sintió que el suelo se abría debajo de él. Los gritos aumentaron, la multitud se descontroló. Mechones de humo negro comenzaban a estrangular el aire. Y un nuevo peligro acechaba. Leo y Daniel, paralizados en su revelación, fueron arrastrados por la corriente de los empleados y comensales. Entonces, una figura emergió entre las llamas como un espectro. «Leo», gritó, una mujer, con una voz que resonó como un eco del pasado, su madre. La esperanza y el miedo se entrelazaron en su pecho. «Mamá», Leo exclamó, pero se quedó atrapado en un mar de cuerpos en pánico. La figura retrocedía, mientras el fuego la envolvía en sombras. Instintivamente, Leo extendió la mano, tratando de alcanzarla, pero algo golpeó su cabeza y todo se volvió negro. De repente, se hizo un silencio ensordecedor. Todo se detuvo. Y Leo sintió el peso de los secretos aplastarlo. La próxima vez que abriría los ojos, el mundo habría cambiado para siempre. ¿Podría realmente ser cierto? ¿Era su propia madre la causa de todo su sufrimiento? ¿Y Daniel? La conexión que creía conocer se desvanecía. Todo lo que creía verdadero estaba en la línea. El misterio se había vuelto más oscuro. Y la verdad se escondía entre las llamas. ¿Estaba listo para descubrir todo lo que incluía ese fuego voraz? El ruido del fuego llenaba la habitación, y aunque Leo se sentía perdido en la confusión de emociones, de repente, un resplandor lo iluminó. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no estaba en el mismo lugar. En vez del restaurante en llamas, se encontraba en un oscuro pasillo, frío y silencioso. El olor a humo se había disipado, pero la tensión seguía apoderándose de él. ¿Qué? ¿Qué pasó? La voz de Leo resonó en el vacío. Miró hacia alrededor y notó que estaba solo. Su corazón palpitaba con fuerza. No podía creer que el fuego hubiera desaparecido. ¿Acaso había sido solo un sueño? ¿Una pesadilla? Pero el pendiente en su mano, chispeando tenuemente, le decía que no. En ese instante, escuchó un murmullo. Era como si alguien estuviera hablando. Apoyando la espalda en la fría pared, se asomó al final del corredor. Ahí, entre sombras, vio a una mujer. Era su madre, pero no se veía como él la recordaba. Sus ojos, llenos de tristeza, estaban fijos en un punto, como si estuviera tratando de comunicarse sin palabras. «Mamá». Leo sujetó el pendiente con fuerza. «¿Eres tú?», pero ella no respondió. Una voz desgarradora resonó en su interior, como un grito de auxilio. «Leo». La voz de Daniel lo sacó de su trance. Él apareció al final del pasillo, su aliento entrecortado y la mirada intentando prender esperanza en la oscuridad. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Yo no lo sé», contestó Leo, aún sin soltar el pendiente. «Vi a mi madre, necesito entender». La incertidumbre llenaba sus palabras. «Es una trampa», gritó Daniel, haciendo eco en las paredes. «No puedes confiar en lo que ves. Ellos están manipulando tus recuerdos. Vamos, tenemos que salir de aquí». Su voz temblaba, pero había una urgencia palpable en ella. Leo lo miró, completamente perplejo. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué me ocultas, Daniel?». La desconfianza subió como humo.
Tu madre está en peligro, y necesitan que tú la lleves de regreso. Daniel replicó, sus ojos empapados de angustia. Pero no es lo que crees. Antes de que pudiera continuar, un tremendo estruendo resonó, temblando el suelo bajo ellos. Algo había caído del techo, creando un abismo donde antes había una pared. Leo sintió un escalofrío recorrió su cuerpo. ¡Apúrate! Daniel lo tomó del brazo, pero Leo se quedó paralizado. ¿Qué tienes que ver tú con esto? Dime la verdad de una vez. Eres parte de algo que no comprendes. No solo tu madre está involucrada, sino también tu familia. Hay secretos que van más allá de lo que puedes imaginar. Daniel se detuvo, respirando con dificultad. Eres parte de una lucha que comenzó hace años. Esto no es solo un incendio, es el inicio de una batalla. La piel de Leo se hizo fría. Las palabras de Daniel reverberaron en su mente mientras la realidad se le caía a pedazos. Pero en ese instante, un destello apareció a lo lejos. Esa misma figura de su madre, ahora más nítida, se acercaba. ¿O era una ilusión? ¡Mamá!, gritó Leo, pero cuando extendió la mano, su madre sonrió con una tristeza abrumadora. Todo su ser tembló al darse cuenta de que ella no estaba huyendo de las llamas, sino corriendo hacia un destino incierto. Leo. La voz de su madre se mezcló con el eco del pasillo. Tu historia está a punto de revelarse, pero no te confíes. Adelante. ¿Qué tienes que decirme? ¿Por qué todo esto? Su corazón latía desbocado. Daniel, es tu hermano, su madre declaró, antes de desvanecerse en el aire. El mundo a su alrededor pareció temblar con esa revelación. Leo se sintió como si le hubieran golpeado con un mazo. ¿Qué?, murmuró, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Su mirada se deslizó hacia Daniel, quien ahora parecía pálido y tambaleante. No, gritó Daniel, como si intentara hacer retroceder el tiempo. No puedes creer lo que acaba de decir. Ella está confusa. Pero Leo se sentía como en un laberinto. La idea de que Daniel fuera su hermano lo dejó sin aliento. Todo aquello que había creído sobre su enemigo, sobre el hombre que había detestado, ahora se convertía en un torrente de emociones. ¿Qué se supone que debo hacer? Daniel lo miraba. Su rostro era un reflejo de miedo y determinación. Leo, no podemos quedarnos aquí. La verdad está detrás de ti, y también el peligro. Y en ese preciso momento, un grito desgarrador resonó que parecía venir de todos lados. Era un eco familiar y distante. Leo cerró los ojos, atrapado entre un pasado que nunca entendió y un futuro que lo aterrorizaba. Las llamas comenzaron a reavivarse a su alrededor, llenando el aire con un nuevo olor a cenizas, como si su historia nunca hubiera terminado. ¿Cuál es la verdad, Daniel?, preguntó con un nervio en su voz. ¿Estaban hechos el uno para el otro, o eran dos partes de un mismo rompecabezas? La salida parecía tan lejana. La sensación de que todo estaba encadenado llenó su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar el abismo en el que había caído? Y así, con el fuego ardiendo a su alrededor y secretos pesando en el aire, el tiempo se detuvo una vez más, dejando a Leo con dudas y un misterio insoportable. El ruido del fuego llenaba la habitación, y aunque Leo se sentía perdido en la confusión de emociones, de repente, un resplandor lo iluminó. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no estaba en el mismo lugar. En vez del restaurante en llamas, se encontraba en un oscuro pasillo, frío y silencioso. El olor a humo se había disipado, pero la tensión seguía apoderándose de él. ¿Qué pasó? La voz de Leo resonó en el vacío. Miró a su alrededor y notó que estaba solo. Su corazón palpitaba con fuerza. No podía creer que el fuego hubiera desaparecido. ¿Acaso había sido solo un sueño? ¿Una pesadilla? Pero el pendiente en su mano, chispeando tenuemente, le decía que no. En ese instante, escuchó un murmullo. Era como si alguien estuviera hablando. Apoyando la espalda en la fría pared, se asomó al final del corredor. Ahí, entre sombras, vio a una mujer. Era su madre. Pero no se veía como él la recordaba. Sus ojos, llenos de tristeza, estaban fijos en un punto, como si estuviera tratando de comunicarse sin palabras. «Mamá». Leo sujetó el pendiente con fuerza. «¿Eres tú?». Pero ella no respondió. Una voz desgarradora resonó en su interior, como un grito de auxilio. «Leo». La voz de Daniel lo sacó de su trance. Él apareció al final del pasillo. Su aliento, entrecortado, y la mirada intentando prender esperanza en la oscuridad.
¿Qué estás haciendo aquí? Yo, no lo sé, contestó Leo, aún sin soltar el pendiente. Vi a mi madre. Necesito entender. La incertidumbre llenaba sus palabras. Es una trampa, gritó Daniel, haciendo eco en las paredes. No puedes confiar en lo que ves. Ellos están manipulando tus recuerdos. Vamos, tenemos que salir de aquí. Su voz temblaba, pero había una urgencia palpable en ella. Leo lo miró, completamente perplejo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué me ocultas, Daniel? La desconfianza subió como humo. Tu madre está en peligro, y necesitan que tú la lleves de regreso. Daniel replicó, sus ojos empapados de angustia. Pero no es lo que crees. Antes de que pudiera continuar, un tremendo estruendo resonó, temblando el suelo bajo ellos. Algo había caído del techo, creando un abismo donde antes había una pared. Leo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¡Apúrate! Daniel lo tomó del brazo, pero Leo se quedó paralizado. ¿Qué tienes que ver tú con esto? Dime la verdad de una vez. Eres parte de algo que no comprendes. No solo tu madre está involucrada, sino también tu familia. Hay secretos que van más allá de lo que puedes imaginar. Daniel se detuvo respirando con dificultad. Eres parte de una lucha que comenzó hace años. Esto no es solo un incendio. Es el inicio de una batalla. La piel de Leo se hizo fría. Las palabras de Daniel reverberaron en su mente mientras la realidad se le caía a pedazos. Pero, en ese instante, un grito desgarrador resonó, que parecía venir de todos lados. Era un eco familiar y distante. Leo cerró los ojos, atrapado entre un pasado que nunca entendió y un futuro que lo aterrorizaba. Las llamas comenzaron a reavivarse a su alrededor, llenando el aire con un nuevo olor a cenizas, como si su historia nunca hubiera terminado. ¿Cuál es la verdad, Daniel? Preguntó con un nervio en su voz. Estaban hechos el uno para el otro o eran dos partes de un mismo rompecabezas. De repente, unas sombras emergieron de la nada. Una figura alta y oscura avanzó hacia ellos como un espectro. «Daniel», gritó la figura, su voz rasposa resonando como una tormenta. Leo sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Quién eres?», respondió Daniel, su voz temblorosa. La figura estaba cubierta por un abrigo negro, y un brillo intenso en sus ojos revelaba una verdad que lo celó. «Soy yo, la que ha estado detrás de todo», dijo la figura. «Llevo años buscando a mi hijo». Al escuchar esa palabra, Leo sintió que se le paraba el corazón. No podía ser. La figura levantó la mano, dejando caer lo que parecía un viejo diario. «La verdad está aquí, y necesitas saberlo, Leo». Un escalofrío recorrió la espalda de Leo. «¿Qué estás diciendo?». La desesperación abrumaba su voz. «Tu madre no ha desaparecido. Ha estado viviendo, oculta en las sombras, esperando el momento en que tú pudieras conocer lo que realmente eres. Lo que eres tú para nosotros», dijo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué eres tú para mí?», Daniel preguntó, su voz un susurro de terror. «Yo soy su verdadera madre», declaró la figura. «La verdad como un cuchillo afilado en la sala. Y tú, Daniel, eres mi hijo también. Mis hijos han estado divididos por demasiado tiempo». La revelación lo dejó paralizado. La oscuridad se apoderó de su mente, y la verdad lo abrumó. Leo se tambaleó hacia atrás. ¿Es esto cierto? La incredulidad llenaba su pecho. «No tienes por qué creerme, pero los secretos que se esconden aquí son más poderosos de lo que puedes imaginar», dijo la mujer, su voz llena de dolor y compasión. Un nuevo grito resonó, pero ahora era diferente. Provenía de otro lugar, un eco que no dejaba de crecer. Decenas de personas llegaban, sus rostros llenos de confusión y pánico, trayendo consigo la amenaza de un pasado reprimido. La habitación tembló una vez más. Las llamas comenzaron a elevarse rápidamente. Leo miró a Daniel, y en sus ojos vio un abismo de emociones. «Lo que creíamos nunca fue real», dijo Leo, enfrentando a la mujer. «¿Por qué no nos dijiste esto antes?». «Porque no era el momento. Ahora todo depende de ustedes. La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva». «La batalla ha comenzado», respondió. La atmósfera se volvió insostenible. Leo y Daniel tenían que decidir, seguir adelante o quedar atrapados en un ciclo de sombras y secretos que podría consumirlos a ambos. ¿Estaban listos para enfrentar el fuego que había comenzado con sus identidades? La respuesta estaba más allá de las llamas que devoraban la realidad.
¿Qué harían ante esta nueva revelación, que parecía sacudir los cimientos de todo lo que conocían? ¿Qué era lo que realmente significaba ser parte de esta familia? El eco de su pasado los seguía, y el futuro se tornaba más incierto. La habitación tembló una vez más, mientras Leo seguía procesando la revelación de esa mujer. La idea de que Daniel pudiera ser su hermano hervía en su mente, y la confusión lo atrapaba. «¿Qué dices?», balbuceó, incapaz de mover su mirada de la figura en la penumbra y el impacto de sus palabras. «No puede ser. No te dejes llevar por el miedo», gritó Daniel, su voz intentando romper la tensión. «Céntrate, Leo. Todo esto es parte de un juego más grande». Las sombras se cerraban a su alrededor mientras el ruido del fuego crecía. Leo sintió que la urgencia lo invadía. «¿Qué significa esto? ¿Qué juego?». Su voz era desesperada, casi un susurro. «¿Tu madre? Hemos estado en guerra todo este tiempo. Ella ha estado protegiendo un secreto mayor, algo que cambiará todo lo que sabes sobre nuestra familia». La mujer avanzó un paso más, su sombra alargándose en la pared. «Vengo a advertiros. Hay quienes quieren que olviden estas verdades». En ese momento, un estruendo resonó. Un pedazo del techo se derrumbó cerca de ellos. Leo se sobresaltó, el polvo cegándolo brevemente. «Tenemos que salir de aquí», dijo, buscando a Daniel entre la confusión. Daniel parecía congelado, sus ojos fijos en la mujer. «¿Qué quieres decir con juego? ¿Por qué no lo entendí antes?». La incredulidad estaba marcada en su rostro. «Porque habías estado ciego, como todos nosotros», respondió la mujer, su tono firme. «Pero esto ya no es solo una historia de familia, es una lucha por el poder. Y si el enemigo descubre que hemos encontrado el camino…». El sonido de pasos apresurados se acercó. Era un grupo de hombres con trajes oscuros, caras conocidas por Leo. Eran parte de la familia de Daniel, hombres que siempre habían estado cerca, y habían vigilado desde la sombra. «Vamos, tenemos que irnos ahora», dijo Daniel, mientras arrastraba a Leo hacia una puerta lateral. Las llamas danzaban peligrosamente, pareciendo bailar al ritmo del caos. «No, deben quedarse. Estamos buscando a su madre», alguien gritó detrás de ellos. Leo se volvió, su corazón latía con fuerza, cuando de pronto un rostro conocido emergió del grupo. Era su madre, pero no como él la recordaba. Sus ojos, apagados y tristes, estaban llenos de un temor que lo arrastró hacia la confusión. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero ella retrocedió, como si tuviera miedo de ser tocada. «Leo, no puedes confiar en lo que ves», la voz de Daniel resonó desde su espalda, pero Leo estaba atrapado. La figura de su madre parecía desvanecerse en el aire. No podía ser un espejismo. Ella gritó, un terror palpable en su tono. «No te acerques a ellos, no puedes dejarlos ganar». Un golpe fuerte retumbó en el suelo, y de repente, una explosión sacudió el edificio. Parte de la pared se desplomó, arrojando escombros por todas partes. Leo se cubrió, el aire se llenó de polvo y gritos. Todo se volvió una confusión de humo, sombras y caos. «Falgo ahora sin ti». Daniel lo tomó del brazo y tiró de él hacia la puerta de salida mientras el pánico se desataba. Leo, aún vislumbrando la figura de su madre desvanecerse, se dio cuenta de que los hombres oscuros se estaban acercando. «Daniel», gritó, pero el ruido era ensordecedor. Con un último vistazo, allí estaba el pendiente en su mano, como una promesa de que todo podría tener sentido. Entonces sucedió algo inesperado. De entre la niebla, un grito surgió. «Suéltame, no puedo permitir que se lleven la verdad». Era uno de los hombres oscuros, pero su voz era su padre, alguien que había creído fallecido. «Papá», el corazón de Leo se detuvo. Justo cuando él pensaba que estaba a punto de salir, el pasado se le lanzaba de vuelta al cara. Todo su ser se detuvo. Ahora no solo tenía que enfrentarse al fuego del presente, sino también a las llamas del pasado, uniendo las historias de su familia en un solo momento devastador. «Leo, corre, ve», dijo su padre mientras luchaba por liberarse de las garras de sus antiguos aliados. Y en ese instante, Leo comprendió que su lucha no era solo por su historia. Era por todo lo que imaginaba que había perdido y todo lo que podría ganar. ¿Podría el caos convertirlo en el hombre que realmente es un héroe de su propia historia? ¿Y con su madre y su historia tan cerca? ¿Podría realmente emprender el camino hacia la verdad?
A pesar de que todo lo que una vez conoció podría destruirse, este era solo el principio, y el futuro se tornaba amenazador y misterioso a la vez. La habitación tembló una vez más, mientras Leo intentaba procesar lo que la mujer había revelado. La idea de que Daniel pudiera ser su hermano revoloteaba en su mente, pero el caos a su alrededor hacía difícil pensar con claridad. «¿Qué dices?», balbuceó, incapaz de desviar su mirada de la figura en la penumbra. «No puede ser. No te dejes llevar por el miedo», gritó Daniel, apretando su mano mientras el fuego rugía más fuerte. «Céntrate, Leo. Necesitamos saber qué ha pasado y salir de aquí». Las sombras se cerraban a su alrededor y el ruido del fuego crecía. «¿Qué significa esto? ¿Qué juego?». Su voz era un grito sin eco, ahogada por el ardor del ambiente. «Tu madre ha estado en guerra todo este tiempo. Ha estado protegiendo un secreto entre nosotros. Algo que podría cambiarlo todo». La mujer dio un paso adelante, el miedo y la determinación marcados en su rostro. «Pero el tiempo se está acabando. Ellos vienen». En ese instante, un rugido ensordecedor resonó en el pasillo. El suelo se sacudió, haciendo que las luces parpadeasen y una nube de ceniza nublara su visión. Leo se aferró a Daniel, sintiendo cómo el pánico apretaba su pecho. «¿De quién hablas? ¿Quiénes vienen?». «No hay tiempo», gritaron ambos, pero no hubo respuesta. El sonido de pasos apresurados se acercaba, y no estaban solos. Un grupo de hombres apareció, sus rostros serios y amenazantes. «¿Dónde están? Encontraréis lo que buscáis», uno de ellos gritó, mientras empujaban a la multitud. Sus miradas eran las de cazadores, y Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. La mujer, su madre, desaparecía en la niebla densa, y Leo sintió que el tiempo se estaba escurriendo entre sus dedos. «Leo, corre, ve». Daniel lo arrastró hacia una salida lateral, pero Leo no podía dejar de mirar atrás. Todo su mundo parecía colapsar. Las caras familiares se desdibujaban. La confusión y el estupor llenaban el rincón de su mente. «Detente», gritó una voz familiar, pero Leo no podía reconocerla entre el caos. Daniel lo sacudió. «No mires atrás, vamos». Justo cuando llegaron a la puerta, un grito resonó. «¡Espera!». Era su padre. Leo se detuvo en seco, se giró, los recuerdos fluyendo por su mente como una tormenta. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su padre estaba de pie, cubierto de polvo, pero parecía más humano que nunca. «Leo, tienes que escucharme. La verdad nunca ha sido lo que pensabas. Estás en medio de algo mucho más grande». El corazón de Leo latía con fuerza. «¿Qué quieres decir?». La desesperación brotó por cada rincón de su ser. Pero justo en ese momento, un movimiento en la sombra lo distrajo. «No puedo dejarte aquí», gritó Daniel, empujando a Leo hacia la puerta. Pero el último vistazo le mostró a su madre, ahora visible entre las llamas. «Ella está viva». Su grito resonó, pero el fuego lo envolvió todo. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la estructura. Un pilar se desplomó y Leo sintió que el mundo se desmoronaba. El suelo bajo sus pies se abrió, y la fuerza del golpe lo lanzó a un abismo de oscuridad. Con un grito que hizo eco en su pecho, Leo cerró los ojos. Todo su ser se detuvo. El frío se apoderó de él, pero en el instante siguiente la realidad lo golpeó. Cayó en un lugar diferente, un espacio blanco y puro, como si hubiera sido transportado a otra dimensión. El silencio lo envolvió. Abrió los ojos y se encontró rodeado de figuras familiares, pero algo no encajaba. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», murmuró. «¿Son ustedes?». Pero las figuras se desdibujaron, y todo lo que vio se volvió en sombras. En el centro brillaba el pendiente que había encontrado entre las llamas, iluminando el entorno. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy aquí?». De repente una voz resonó en su mente. «La verdad sobre ti, sobre nosotros, está más allá de lo que puedes imaginar». Era una voz suave, familiar, pero lejana. Entonces comprendió que todo lo que había conocido hasta ese momento colapsaba. ¿Su madre? ¿Daniel? ¿Su padre? Todo estaba conectado. Un giro brutal lo paró en seco. «No hay tiempo». Las voces lo urgían, resonando en su cabeza como un eco. La batalla no ha terminado. Y ahí estaba, en el silencio de ese lugar, con la incertidumbre rugiendo a su alrededor.
La verdad lo empujaba a un abismo. ¿Qué nueva revelación lo aguardaba, allende las llamas del oscuro pasado? La pregunta hungó en el aire. El silencio era abrumador. Leo se encontraba en ese lugar extraño, un espacio blanco que difuminaba los límites de la realidad. La voz que resonaba en su mente era familiar, pero lejana. La verdad está más allá de lo que puedes imaginar. Cada palabra era un eco que ardía en su pecho, llenándolo de ansiedad. «¿Qué es esto?», murmuró. La angustia le atenazaba la garganta, y el pendiente en su mano parecía pulso y latido, un recordatorio de lo que estaba en juego. Todo giraba a su alrededor, pero al levantarse, la figura de su madre desapareció en la bruma. Sin embargo, una sensación de urgencia lo invadió. Algo terrible se acercaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Leo!». Era Daniel, su voz llena de pánico. En un instante, el espacio blanco se descompuso. Leo sintió que era absorbido hacia otra realidad, su cuerpo atravesando un túnel oscuro. Cayó de nuevo en la sala en llamas. El calor lo abrazó con fuerza, y el caos envolvía a todos a su alrededor. Las llamas rugían, el humo era irrespirable, el olor a quemado lo ahogaba. La multitud gritaba, y él se sentía atrapado. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En medio de esa confusión, Leo escuchó la voz de su madre. «Leo, detrás de ti». Se giró, el corazón en un puño, y lo que vio lo dejó helado. Un hombre emergió de la oscuridad. Era un hombre que nunca habría imaginado ver. Su padre. O al menos, eso creía. Pero su rostro estaba difuminado por las llamas y el humo, como si fuera un espectro del pasado. «¡Papá!», Leo gritó, pero un silencio mortal cayó entre ellos. «No puedes confiar en él, Leo», Daniel vociferó. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor e incertidumbre. «No sabes lo que realmente es». Su padre levantó la mano. «No hay tiempo. La verdad es más compleja de lo que crees. No solo estamos lidiando con una simple familia». Leo sintió que su estómago se revolvía. Es un juego de poder que involucra a otros, fuerzas que han estado manipulando todo desde las sombras. Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿Decía que había más en juego? «¿Qué dices?», tartamudeó. Las palabras brotaron como un torrente en su mente. Una imagen fugaz de su madre se dibujó en su mente. «Tu madre fue parte de un acuerdo», continuó su padre. «Un acuerdo que ha dividido a nuestra familia. Ella es la clave. Los que vienen a buscarnos quieren algo que solo ella puede darles». «¿Cómo que vienen? ¿Quiénes son?». La desesperación llenaba el aire. «Ellos no se detendrán. Si descubren que estamos cerca de ella». Su voz se cortó, pero el temor era palpable. En ese momento algo crujió. Un grupo de figuras se acercaba. Hombres de trajes oscuros, las mismas caras que había visto en la gala. «¡Atrápenlos!», gritó uno, y la multitud se desplomó en un pánico aterrador. «Leo, ven aquí». Daniel lo arrastró, pero sus pies parecían pegados al suelo. Las llamas se alzaban con furia, y el miedo lo invadía. «No podemos quedarnos aquí», dijo Daniel. Con un último vistazo a su padre, la realidad lo golpeó. La idea de qué significaba realmente esa verdad lo aterrorizaba. Pero, mientras crujaban, un estallido de luz provocó una explosión que iluminó todo. Un destello cegador, y de repente, su padre estaba frente a él, bloqueando el camino. «No», gritó Leo. El golpe fue inminente. Un chispazo de luz brillante y ruido ensordecedor. El tiempo se detuvo en un instante. «Tu madre». La voz de su padre fue la última, que escuchó antes de que el suelo temblara. «Nunca te han contado todo». Y entonces una revelación impactante llenó el aire. «La verdad es que yo también soy parte de ellos, Leo. De esa familia oscura». La traición salió de los labios de su padre como una daga. Leo sintió que el mundo se desmoronaba. Sus sentimientos y pensamientos se agolpaban. Todo lo que había creído, todo lo que significaba, se tambaleaba en un abismo. «¿Cómo es posible?», murmuró atónito. El eco de su grito perdido entre las llamas. Las llamas avanzaron, y el caos se hizo indomable. ¿Qué haría ahora? El futuro era un misterio y el pasado lo acechaba. La lucha apenas comenzaba, y el desenlace era aún más incierto. El suelo tembló con más fuerza, y las llamas,
Danzaban como si quisieran devorar cada rincón del lugar. La voz de Leo retumbaba en su cabeza cuando su padre reveló la verdad. Yo también soy parte de ellos. Esa frase lo golpeó con la fuerza de un huracán. Todo lo que había creído se desmoronaba como las paredes del restaurante. La confusión y el miedo se transformaban en una tormenta en su pecho. ¡De ente! Gritó Leo, mirando a su padre con una mezcla de incredulidad y desesperación. No puedes decir eso y esperar que lo crea, pero a su lado, Daniel lo apretó aún más. El calor era insoportable y el caos a su alrededor se agolpaba. Era como estar atrapado en una película de acción, pero el terror era mucho más real. No hay tiempo para explicaciones, dijo su padre mientras los hombres de negro avanzaban entre las llamas. Quieren que tú y Daniel sean parte de esto, pero no lo entenderán hasta que sea demasiado tarde. Su voz era un eco de preocupación, pero Leo no podía dejar de mirar a su madre, que volvía a desvanecerse entre el humo. «Mamá, ven aquí», gritó, extendiendo la mano. Pero de repente, una explosión hizo vibrar el suelo, y todo se volvió un torbellino de gritos, humo y llamas. Daniel tiró de él, empujándolo hacia la salida, pero Leo no podía dejar atrás la promesa de su madre. ¿Por qué no se queda aquí? ¿Qué quiere decir con que está en peligro? Su voz temblaba, cada palabra le costaba. La presión en su pecho aumentaba, y sentía que el mundo, a su alrededor, era un fuego que lo devoraba. «Leo, concéntrate», gritaron las voces a su alrededor, pero no podía. La desesperación lo abrazaba con fuerza. Antes de que pudiera procesar su confusión, un grito desgarrador rompió el terrible estruendo. Era su madre, emergiendo de las llamas. «Leo, el tiempo se agota. Toma el pendiente, escóndelo. Es tu única salvación». Su rostro estaba lleno de dolor, pero en sus manos tenía algo brillando. Un pequeño objeto que parecía un amuleto. «Mamá», Leo se lanzó hacia ella, pero algo lo detuvo. Sus pies no parecían querer moverse. «No, esperen». El suelo tembló nuevamente y una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Todo lo que conocía comenzaba a desvanecerse mientras su madre desaparecía en el fuego. «Leo, ahora», gritó Daniel, empujándolo hacia el pasillo. De salida, las llamas se alzaban ferozmente, como serpientes hambrientas, y el aire se tornaba cada vez más pesado y caliente. «No podemos quedarnos aquí». Él lo siguió, cada paso un desafío, pero parecía que el tiempo se estaba acabando. El grito de su madre resonaba en su cabeza. La verdad está por revelarse. En un giro dramático, la puerta de salida se cerró de golpe, como si estuviera viva. Se giró histérico. ¿Qué demonios está pasando? La imagen de su madre flotaba en su mente. «Está viva», la escuché. Leo se sentía atrapado entre la ira y la confusión. El sonido de pasos apresurados se acercaba, y en medio del caos, se vio acorralado. Al girar, el rostro de su padre estaba más nítido que nunca. «Leo». La voz temblorosa reverberó mientras los hombres de negro se acercaban. «Nunca quise que te involucraras. Hice esto por tu protección. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me dijiste nada?» La traición lo hería profundamente. «Me has mentido de la peor forma, porque la verdad duele más que cualquier mentira», dijo su padre, sus ojos llenos de dolor. Antes de que pudiera responder, una figura sombra apareció de la nada, bloqueando la salida. El silencio se llenó de tensión. La figura se acercó. «El juego ha terminado, Leo». Era alguien que él jamás había esperado ver, su madre. Pero en su rostro había un aire sombrío, como si estuviera llevando un secreto devastador. «Aléjate de mi hijo», aulló su padre. Pero el miedo llenó el aire. La realidad se hizo añicos cuando la figura de su madre se volvió más sólida. «Es momento de revelar lo que hemos ocultado demasiado tiempo». Un golpe en el pecho. «¿Qué es lo que no me has contado?». La voz de Leo no era más que un susurro, ahogada por sus propias emociones. «Porque tanto tú como Daniel son el centro de todo. Ustedes son». La voz se detuvo, y la habitación se llenó de ecos y sombras. Todo lo que había creído, todo, estaba a punto de cambiar radicalmente. Esa revelación colapsó su mundo. ¿Qué significa eso? El eco de su propia voz resonaba, pero el tiempo parecía correr. Un rugido de llamas lo envolvió, y el sollozo de su madre se desvaneció.
Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si todo lo que había vivido no fuera más que una ilusión? Un juego en el que ellos eran las piezas. ¿Podían enfrentar la verdad que estaba al borde de ser revelada? Los ecos de la verdad atravesaron el aire como explosiones silenciosas. Leo se enfrentó a su madre, los ojos llenos de incredulidad. La figura etérea, envuelta entre llamas, se tambaleaba entre lo real y lo irreal. ¿Eres tú? ¿Viva? Su corazón palpitaba con fuerza, pero un nudo en su garganta le hizo vacilar. La desesperación y la esperanza chocaban dentro de él. Sí, Leo, soy yo. La voz de su madre resonó con un eco de dolor. Pero no puedo quedarme. Ellos vienen y el tiempo se agota. Un grito desgarrador retumbó de nuevo y cada mirada en la sala se volvió hacia la puerta, ahora abierta de par en par por el respingo del caos. Los hombres en trajes oscuros avanzaban, sombras que buscaban capturar la verdad de un pasado esquivo. «¡Corre!», gritó Daniel, apretando la mano de Leo con fuerza, llevándolo hacia la salida. «No podemos quedarnos aquí ni un segundo más». Pero Leo se sentía acorralado entre su familia, el fuego que consumía y las revelaciones que le atravesaban el corazón. Las llamas rugían, pero su madre, en medio del calor, se veía como una estrella en caída. «Siempre, siempre he estado contigo», expresó su madre. Cada palabra fue un latido, un destello de amor y sufrimiento. «Tú y Daniel son la clave, la verdad que ocultan». Es oscura, pero también es la luz en este laberinto. Una chispa de determinación iluminó los ojos de Leo. «La verdad, mamá. ¿Qué es? ¿Por qué has estado escondida?». El rugido de las llamas se volvió ensordecedor. Todo a su alrededor era una tormenta. «Porque el secreto de nuestra familia es peligroso. No confíes en ellos», rugió su madre, señalando a los hombres que se acercaban. «Tienen que salir ahora. Sus vidas penden de un hilo. Y debí darme a conocer antes, pero el miedo me detuvo». En ese instante, cuando Leo reflexionaba sobre lo que sus palabras significaban, el techo crujió y una parte cayó. El suelo tembló bajo sus pies. «Mike, Leo». Los gritos se mezclaron en el aire, y el peligro casi palpable lo hizo reaccionar. «Vamos», dijo Daniel, y en ese momento, Leo finalmente encontró su confianza. «¡Vamos!», gritó, y tomados de la mano corrieron hacia la salida. El aire caliente llenaba sus pulmones, las llamas a sus espaldas crepitaban, y una sensación eléctrica del peligro invadía su ser. Cada paso retumbaba en su pecho. Ya cerca de la salida, un grupo de hombres oscuros los rodeó. El más cercano levantó su mano. «¡Esperen!». Su voz sonó como un trueno. Leo se detuvo. El pánico se apoderó de él y miró a Daniel, un destello de desafío en sus ojos. «Son parte del problema», exclamó su madre, la angustia rompiendo su voz. «Déjalos ir. Este ciclo debe romperse». «No lo entenderás jamás», gritó el hombre, acercándose. Leo sintió una oleada de rabia y dolor. «Eres solo un peón en este juego». Pero el fuego detrás de ellos brilló como una advertencia, y la decisión se hizo inminente. «¿Y qué si soy un peón? Hoy me convierto en rey». Leo respondió, sus palabras resonando en el aire como un juramento. «Adelante entonces», desafió el hombre, mientras la tensión crecía como una tempestad. Y en ese instante, Leo y Daniel se lanzaron hacia adelante, atravesando la línea que separaba lo conocido de lo desconocido. El fuego aromatizaba el aire con cenizas, y sintieron la mirada intensa de su madre echando un último vistazo de esperanza. «Corre, ya no hay vuelta atrás», le dijo Daniel, y juntos se lanzaron al exterior, dejando atrás el horror que había sido primero un restaurante, luego un campo de batalla y finalmente un escenario de verdad redentora. Atrás quedaron los hombres oscuros, la opresión y el fuego. Fuera, la noche estrellada se desplegó ante ellos, libre y llena de promesas. Leo tomó un profundo aliento. El aire fresco había llegado como una ola de alivio. Las llamas se extinguían a su espalda, y las sombras empezaban a desvanecerse. La revelación de su madre lo marcaría para siempre, pero en ese momento estaba lleno de libertad y una convicción nueva. Daniel a su lado, compartían un secreto que no obstante los uniría. «Siempre estaremos juntos en esto, Leo», dijo su hermano, haciendo eco en sus pensamientos. Mientras se alejaban, supieron que su camino apenas comenzaba. La búsqueda de la verdad sería una batalla constante, pero juntos enfrentarían cualquier tormenta. Entonces, el eco de la realidad resonó. La verdad puede doler, pero también puede sanar.
Era su momento de despedirse del pasado y abrazar la incertidumbre del futuro. Y mientras avanzaban hacia un nuevo amanecer, Leo sintió que por fin el laberinto comenzaba a desmoronarse. Pero antes de que te vayas, quiero que hagas lo siguiente. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Destroza ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrarnos tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta impactante conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyarnos. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.